Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 139 del curso de precálculo. Estábamos discutiendo una ecuación que nos daban en forma general de la ecuación de una hipérbola y ya la habíamos convertido en la forma canónica o estándar que le correspondía a esa hipérbola, ¿verdad? Y era esta: y menos 3 al cuadrado sobre 1 menos x más 2 al cuadrado sobre 4 igual a 1. De esa ecuación en forma canónica o estándar de esa hipérbola notamos primeramente que el eje focal tiene que ser paralelo al eje de y, porque fíjense que la variable y es la que aparece en el término positivo en la forma canónica o estándar de la ecuación de esa hipérbola. Así que va a ser el eje focal paralelo al eje de y. De ahí también inmediatamente leemos que el centro de esa hipérbola que va a estar en ese eje focal es el punto negativo 2, lo que se le está restando aquí a la x, 3, lo que se le está restando aquí a la y. Así que ese es el punto que es el centro de nuestra hipérbola. Negativo 2, abscisa negativo 2 y ordenada 3. Ordenada 3. Ahí tenemos el punto negativo 2, 3, que es nuestro centro. Lo estamos identificando con una C de centro, ¿verdad? También de esta forma canónica o estándar de la ecuación de esa hipérbola notamos que el a cuadrado, el denominador del término positivo en esa forma canónica o estándar, es 1. Y de ahí yo saco, ¿verdad?, que la a será la raíz cuadrada de 1, positivo o negativo, pero escogimos la posibilidad positiva porque recuerde que la a corresponde a una distancia y las distancias son positivas desde el centro de nuestra hipérbola, que en este caso repetimos el punto negativo 2, 3, hasta cada uno de los vértices, ¿verdad? Y entonces también vemos que la b cuadrado, que es el denominador del término que es negativo en la forma canónica o estándar de nuestra hipérbola, es 4. Y de ahí yo saco, buscando la raíz cuadrada en ambos lados, que la b puede ser positivo o negativo 2, pero escogemos la posibilidad positiva porque la b también corresponde a una distancia. La distancia desde el centro de nuestra hipérbola hasta cada uno de los extremos de lo que se llama el eje conjugado de esa hipérbola, ¿verdad? Bien, así es que de ahí concluimos lo siguiente, que los vértices de esta hipérbola son estos puntos. Bueno, como los vértices, el centro y los focos están en el eje focal que hemos dicho que es paralelo al eje de y, pues entonces los vértices van a tener, al estar en esa línea paralela de y, la misma abscisa, negativo 2, ¿verdad? Negativo 2. Pero entonces, a la ordenada del centro, que recuerde que es 3, le sumamos y le restamos la cantidad a, que hemos encontrado que es 1, porque esa es la distancia del centro hasta cada uno de los vértices. Así que uno de los vértices será el punto negativo 2, manteniendo esa misma abscisa del centro, y tomamos la ordenada del centro, que es 3, y le sumamos la a, que es 1, ¿verdad? Pero 3 más 1 es 4, así que el punto negativo 2, 4, que es este que está aquí, negativo 2, 4, ese es uno de los vértices. Vamos a llamarlo el vértice número 1. Y el otro vértice será, manteniendo también la misma abscisa, negativo 2, pero entonces tomamos la ordenada, que es 3, y le restamos la cantidad a, que es 1. Así que será el punto negativo 2 y 3 menos 1, 2. El punto negativo 2, 2, míralo aquí, negativo 2, 2, que es este que está aquí, el segundo vértice, ¿verdad? Este es el vértice número 1, este es el vértice número 2 de nuestra hipérbola. Bien, los extremos del eje conjugado. Bueno, pues como el eje conjugado es perpendicular al eje focal pasando por el centro, pues esos extremos del eje conjugado mantendrán la misma ordenada del centro, que es 3, ¿verdad? Por eso es que los extremos del eje conjugado, fíjense que mantienen la ordenada 3. Pero entonces a la abscisa del centro, que es negativo 2, le sumamos y le restamos la cantidad b, que es la distancia desde el centro de nuestra hipérbola hasta cada uno de los extremos del eje conjugado. Así que a negativo 2, que es la abscisa del centro, le sumamos la b, que es 2, y tendremos menos 2 más 2, 0, y claro, con la ordenada 3. Así que el punto 0, 3, míralo aquí, es uno de los extremos del eje conjugado de nuestra hipérbola. Y el otro extremo será, bueno, manteniendo también la misma ordenada 3, al negativo 2, que es la abscisa del centro, ¿verdad? Le restamos la cantidad b, que es 2, ¿verdad? Y menos 2 y menos 2 da menos 4 con la ordenada 3. Así que el punto negativo 4, míralo aquí, 3 es el otro extremo de nuestro eje conjugado, ¿verdad? Recuerde que los vértices son los extremos de lo que se llama el eje transversal de nuestra hipérbola. Y estos son el 0, 3 y el negativo 4, 3 son los extremos del eje conjugado de nuestra hipérbola. Bueno, de ahí también vemos que el c cuadrado, esa cantidad c, que es precisamente la distancia desde el centro de nuestra hipérbola hasta cada uno de los focos, c cuadrado es a cuadrado más b cuadrado, ¿verdad? Una relación que vimos desde que empezamos a discutir las hipérbolas, ¿verdad? Y a cuadrado, recuerde que es 1, así que será 1 más b cuadrado, vimos que es 4, así que será 1 más 4, 5, o sea que c cuadrado es 5. Y si yo resuelvo esa ecuación cuadrática pura para la c, encontramos que la c será
más o menos la raíz cuadrada de 5, pero tomamos la posibilidad positiva, raíz cuadrada de 5, ya que recuerde que la c también corresponde a una distancia que se tiene que dar en términos positivos desde el centro de nuestra hipérbola hasta cada uno de los focos, ¿ok? Bueno, ¿de dónde? Entonces los focos son los siguientes. Nuevamente, al estar en el eje focal, que es paralelo al eje Y, mantendrán la misma abscisa del centro, que es negativo 2, ¿lo ves? La misma abscisa, negativo 2. Pero entonces a la ordenada del centro, que es 3, le sumamos y le restamos esa cantidad raíz cuadrada de 5. O sea que uno de los focos será el punto negativo 2, 3 más la raíz cuadrada de 5, que es aproximadamente 2.2. Por lo tanto, uno de los focos es aproximadamente el punto negativo 2 y 3 más 2.2, 5.2. Míralo aquí, negativo 2, 5.2, que es un poco más arriba del 5, ¿verdad? Míralo ahí, ahí está el primero de los focos, ¿verdad? Y el otro foco sería también manteniendo la misma abscisa del centro, que es negativo 2, al 3, que es la ordenada del centro, le restamos la raíz cuadrada de 5, que es aproximadamente 2.2. O sea que es el punto negativo 2 y con ordenada 3 menos 2.2, que es punto 8. Así que negativo 2.8, que es casi 1. Ahí tenemos el otro foco, el foco 1 y el foco 2 de nuestra hipérbola. Bueno, entonces, los extremos de los láteras rectas, ¿verdad? Los extremos de los láteras rectas son los siguientes. Bien, fíjense que van a tener, los láteras rectas son segmentos que son paralelos al eje focal pasando por cada uno de los focos, ¿verdad que sí? Así que esos extremos de los láteras rectas que pasan por esos dos focos mantendrán la misma ordenada de los focos, que recuerde que en uno de los casos es 5.2 y en el otro de los casos es, vamos a añadir aquí, o la otra posibilidad es que sea nuevamente menos 2 más o menos, perdón, b cuadrado sobre a, pero con la ordenada del otro foco, que es punto 8, ¿verdad? Punto 8. Bien, así que añaden esto, ¿verdad? Tienen esa forma. Menos 2 más y menos la raíz b cuadrado sobre a, 5.2, menos 2 más y menos b cuadrado sobre a con punto 8. Así que uno de los extremos de, digamos, el latus rectum que pasa por el foco 1 será, manteniendo, recuerden, la misma ordenada, que es 5.2, ¿verdad? A la abscisa de ese foco, que es negativo 2, le sumamos b cuadrado sobre a, y b cuadrado recuerde que es 4, mírenlo aquí, sobre a, que recuerde que es 1, ¿verdad? Así que será menos 2 más 4 entre 1, menos 2 más 4 con la ordenada 5.2, así que será, uno de los extremos será menos 2 más 4, 2 con esa ordenada 5.2, y ese punto es este, 2 y 5.2, mírenlo aquí, este que está por aquí. Y el otro será a la abscisa del foco, ¿verdad? Que es negativo 2, le restamos la cantidad b cuadrado sobre a, que es 4, ¿verdad? Con la misma ordenada del foco 1, que es 5.2. Así que será el punto menos 2 menos 4 menos 6, 5.2 del otro extremo del latus rectum que pasa por el foco número 1. Y negativo 6, míralo aquí, negativo 6, 5.2 aproximadamente este punto que está aquí. Bien, y los otros dos extremos del otro latus rectum que pasa por el foco número 2, pues manteniendo la misma ordenada del foco 2, que es punto 8, será esta primera abscisa, ¿verdad? Que es 2, y esta segunda abscisa, que es menos 6. Así que los otros extremos del latus rectum que pasa por este otro foco será el punto 2, pero punto 8, ¿verdad? Y negativo 6 con punto 8, ¿verdad? Y ahí tenemos los extremos de los latus rectum. Y estos son los que están aquí. De ahí vemos también, se me quedó poner esto aquí, vea que, añadan esta oración, vea que la medida de los latus, de los láteras recta, es 2 veces esa cantidad que hemos encontrado, que es 4, ¿verdad? 2 veces 4 y 2 veces 4 es 8. Así que tenemos también la medida de los láteras rectas. Desde aquí hasta acá hay 8 unidades de distancia. Y lo podemos ver aquí, miren. Empiezan en menos 6, ¿verdad? Dice que estos tienen abscisa menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hasta llegar a la abscisa de los otros extremos de la láteras recta, que es 2, ¿verdad? Así que fíjense que los largos de esos láteras rectas es 8. 2 veces esa cantidad b cuadrado sobre a, que es 4, ¿lo ves? Bien, observe lo que es el rectángulo fundamental de esta hipérbola, ¿verdad? Que recuerde que es este rectángulo, ¿verdad? Que tiene centro, en el mismo centro de la hipérbola,
pero que entonces sus lados miden, mire, 2 veces lo que mide la B, ¿verdad? Que recuerde que es 2, ¿verdad? 2 y 2, 4, ¿verdad? Y 2 veces lo que mide la A, que es 1, así que sería 2 veces 1, que es 2. Así que fíjense que ahí tenemos el rectángulo fundamental que corresponde a esa hipérbola. Y recuerde que las diagonales de ese rectángulo fundamental están contenidos en las asíntotas oblicuas de esa hipérbola, ¿verdad? Y recuerde que una de las asíntotas oblicuas pasando, ¿verdad?, por esa conteniendo, pasando por esa diagonal, sería esta que está así entrecortada, y la otra asíntota oblicua de esta hipérbola que tenemos es esta que pasa por la otra diagonal, que contiene la otra diagonal de ese rectángulo, que es más o menos esta que pasa así, ¿verdad? Así que tenemos las dos asíntotas oblicuas de nuestra hipérbola, ¿verdad? ¿Y qué ecuaciones tienen esas asíntotas oblicuas? Pues recuerde que tienen esta forma, ¿verdad? Esta variable que está aquí arriba, en el término negativo de la forma canónica o estándar de nuestra hipérbola, que es x más 2, será igual a más o menos a sobre b, donde recordamos que la a es 1, ¿verdad? Vamos a seguir por aquí, ¿verdad? Y la b es 2, por esta otra variable que está aquí arriba, que en este caso no es y, sino que es y menos 3, ¿verdad? Esta variable que es x más 2 será igual a más o menos a sobre b por esta variable que está acá, que es y menos 3. Es decir, vamos a seguir aquí, ahora sí podemos seguir aquí. Es decir, que estas, ¿verdad?, las asíntotas oblicuas de esa hipérbola son x más 2 será igual a positivo a, recuerda que es 1 sobre b, que es 2 por y menos 3, y la otra es x más 2 será igual a negativo a, que es 1 sobre b, que es 2 por y menos 3. Y esas son estas dos líneas, ¿verdad? Esta que dice 1 medio y por y menos 3 debe ser esta que tiene pendiente 1 medio, que es positiva. Y esta que tiene pendiente negativa, negativo 1 medio, es esta que está así, ¿verdad? Negativo 1 medio, ¿ok? Bien, pues ahí tenemos entonces, ¿verdad?, las ecuaciones de esas dos asíntotas oblicuas. ¿Qué más nos falta? Bueno, finalmente, ¿verdad? Finalmente, la hipérbola conjugada de nuestra hipérbola, ¿verdad? La hipérbola conjugada de la hipérbola que tenemos aquí, ¿verdad?, que recuerde que tenía forma estándar o canónica. Vamos a repetirla aquí, la tenía aquí, la borré, pero vamos a ponerla por aquí otra vez para recordarla. La forma canónica o estándar de la hipérbola nuestra decía y menos, ¿qué? Y menos 3 al cuadrado sobre 1 menos x más 2 al cuadrado sobre 4 igual a 1, ¿verdad? Así es que, finalmente, la hipérbola conjugada de nuestra hipérbola es esta hipérbola, la que dice x más 2 sobre 4 al cuadrado, primero positivo, ¿verdad? X más 2 al cuadrado sobre 4 menos, entonces este término se convierte en negativo, y menos 3 al cuadrado sobre 1 igual a 1, ¿okay? Que es esta otra que tenemos aquí, que vamos a marcar ahora, ¿verdad? Bueno, vamos a finalmente a dibujar, finalmente vea cuál es nuestra gráfica, cuál es nuestra hipérbola, ¿verdad? Finalmente, observe cuál es nuestra hipérbola. Bueno, recuerde que, ¿verdad?, una de las hojas, ¿verdad?, pasa por este vértice, y los dos extremos del latus rectum que pasa por este foco, ¿verdad? Así que sería que pasa por aquí, por este vértice, y por esos dos extremos del latus rectum que pasa por el foco 1. Que sería, ¿verdad?, conectándolos con una curva suave, pasa así, y entonces usted trata de irla acercando a esta asíntota oblicua de ella por este lado y a esta asíntota oblicua de ella por este lado. Fíjense que se están acercando cada vez más y más,
a esas asíntotas oblicuas. Y la otra hoja, ¿verdad? Pasando por el otro vértice de abajo, pasando entonces por los extremos del latus rectum, que pasa por este otro foco, ¿verdad? Por aquí y por aquí. Y también entonces tratamos de irla acercando cada vez más y más a esta asíntota oblicua. Y también por aquí tratamos de irla acercando cada vez más y más a esta otra asíntota oblicua. La hipérbola conjugada pasa entonces por estos vértices, ¿verdad? Porque recuerde que ahora esto sería el eje transversal, ¿verdad? De la otra, de la hipérbola conjugada, y este sería el eje conjugado de esa otra hipérbola. Así que pasa por estos vértices, estos puntos como vértices, ¿verdad? Y también acercándose, ¿verdad? A esas líneas que son las asíntotas oblicuas del original, que también serán asíntotas oblicuas de la hipérbola conjugada, ¿verdad? Aquí tenemos esta hoja de nuestra hipérbola conjugada, y también pasando por este vértice y acercándose cada vez más y más a las asíntotas oblicuas, que son las mismas de la hipérbola original. Pues aquí tenemos la otra hoja de nuestra hipérbola conjugada. Así que ahí tenemos todo, ¿verdad? Todo. El centro, los vértices, los focos, los extremos del eje conjugado, ¿verdad? El rectángulo fundamental, las asíntotas oblicuas de nuestra hipérbola y la hipérbola conjugada, ¿ok? Y ahí tendríamos la discusión de esa ecuación que nos daban en ese tercer ejemplo. Fíjense en este otro cuarto ejemplo que también nos piden, ¿verdad? Que discutamos esta ecuación. Y dice así: discuta la ecuación. Dice 16x cuadrado menos 25y cuadrado menos 64x más 200y menos 336 igual a 0. Vamos a ver si la copiamos bien. 16x cuadrado menos 25y cuadrado menos 64x más 200y y menos 336 igual a 0. Fíjese que esa ecuación tiene la forma general de una hipérbola, ¿verdad? Porque fíjese que tiene términos con x cuadrado y y cuadrado, y ambos términos tienen signos que contienen la x cuadrada y y cuadrado, tienen signos opuestos. Uno es positivo, otro es negativo, ¿verdad? Fíjese que aquí tiene x a la 1, no tiene que aparecer x a la 1, pero la contiene. Tiene y a la 1, no tiene que aparecer y a la 1, pero la aparece. Y una constante que es menos 336 igual a 0. Bueno, pues ahí tenemos la forma general de nuestra hipérbola, ¿verdad? Vea que la ecuación dada tiene la forma general de la ecuación de una hipérbola. Repetimos, ¿verdad? Usted la va a identificar inmediatamente porque tiene términos en x cuadrado y y cuadrado con signos opuestos, ¿ok? Bien, y puede tener términos con x a la 1, términos con y a la 1, o puede ser que no los tenga, y una constante igual a 0, ¿verdad? Bueno, la transformamos a la forma canónica o estándar, ¿verdad? De la ecuación de una hipérbola, que es con lo que estamos trabajando aquí, ¿verdad? Bueno, recuerden que lo primero que hacemos es colocamos o agrupamos los términos que contienen la variable x, y luego agrupamos lo que tiene la variable y. Y entonces el término constante lo pasamos al lado derecho, porque al fin y al cabo en la forma canónica o estándar yo voy a querer tener en el lado derecho una constante que sea 1, ¿verdad? Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Escribimos el término con x al cuadrado, el término con x a la 1, que es menos 64x, lo agrupamos, el término con y cuadrado, ¿verdad? Menos 25y cuadrado. Y entonces hacemos lo siguiente, ¿verdad? El término con y a la 1, que aquí dice que es 200y, pero para que se convierta en más 200y, como te saca aquí el signo negativo del 25y cuadrado, ¿verdad? Pues ponemos menos 200, ¿verdad? De manera que menos 25y cuadrado, míralo aquí, y menos 200y, que es esto que está acá, ¿verdad?
más 200y. Y entonces el término constante, que era negativo 336, pasa al lado derecho, el área negativo pasa al lado derecho como positivo 336. Bien, continuamos ahora tratando de completar aquí dentro un trinomio cuadrado perfecto, pero recuerden que para facilitar eso es muy conveniente que estos términos, ¿verdad?, de la x cuadrada y la y cuadrada tengan coeficiente numérico igual a 1. Pues para lograrlo yo saco de factor común el 16 aquí y de factor común acá el 25 aquí, ¿verdad? Seguimos acá. Sacamos el factor común el 16 aquí y nos quedará por x cuadrado menos, ¿verdad?, menos 4, ¿verdad?, 4x, ¿verdad?, porque 16 por 4 da menos 64, muy bien. Y aquí sacamos el factor común el 25 y nos queda 25 por y cuadrado y menos 8, ¿verdad?, porque el 200 entre 25 que saca de factor común es 8, ¿verdad?, menos 8y. Y dice que eso es igual a 336. Fíjense que efectivamente si yo cojo 25 por y cuadrado da menos 25y cuadrado y 25 por menos 8 da menos 200y cuadrado, muy bien. Y entonces ahora sí podemos buscar las cantidades que tenemos que buscar aquí y aquí para añadir como tercer término y completar un trinomio cuadrado perfecto. Y recuerden que para eso tenemos esta formulita que aprendimos desde el álgebra intermedia. Ese tercer término que va a ser una constante, ¿verdad?, porque fíjense que las variables aquí es la x, que aparece aquí al cuadrado y aquí a la mitad, y aquí no aparece ninguna otra variable, así que el tercer término no puede tener ninguna variable, ¿verdad? Es una constante que está dada por esta formulita, b cuadrado sobre 4a, ¿verdad? Así que será la b, que es menos 4, al cuadrado sobre 4 por la a, que fíjense que en estos casos va a ser siempre 1, porque me he ocupado de convertirlos en 1 en este paso, ¿verdad? Y esto da 16 sobre 4 por 1, que es 4, que eso es 4. Así que 4 es la cantidad que tengo que añadir aquí para completar aquí un trinomio cuadrado perfecto. Acá la cantidad que tenemos que añadir será, también usando esta formulita, b cuadrado sobre 4a, será la b, que fíjense que aquí es menos 8 al cuadrado sobre 4 por la a, que también fíjense que va a ser 1, ¿verdad? Así que será 64 sobre 4, que es 16. Así que esa es la cantidad que tengo que añadir en el segundo paréntesis para completar aquí un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, pues lo hacemos. Esto será 16 por x cuadrado menos 4x más esta cantidad 4 menos 25 por y cuadrado menos 8y más el 16, ¿verdad? Y dice que eso es igual a 336. Pero fíjense que en este paso añadí unas cantidades ahí en el lado izquierdo. ¿Y qué cantidades añadí? Pues mira, añadí 16 por 4 es 64. Así que subamos acá más 64. Y aquí tenemos 25 por 16. Y menos 25 por 16 da menos 400. Menos 400, ¿verdad? Menos 25 por 16 menos 400, añadimos también eso. Así que esto será 16 por, y aquí factorizamos este trinomio cuadrado perfecto, que sería la raíz cuadrada del primer término, el signo del segundo término, que es negativo, la raíz cuadrada del tercer término, que es 2, y cerramos el paréntesis y cuadramos, menos 25, y factorizamos también este trinomio cuadrado perfecto que tenemos aquí, que sería la raíz cuadrada del primer término, que es y, el signo del segundo término, que es negativo, y la raíz cuadrada del 16, que es 4, cerramos el paréntesis y cuadrado. Y entonces aquí sumamos, ¿verdad? 16 por 4 es 64, dijimos, ¿verdad? Lo que añadimos aquí, 16 por 4 es 64, eso es lo que añadimos también en el lado derecho. A 336 somos 64, que es 16 por 4. Y 336 más 64, mire lo que da. 10, 7 y 3, 10. Ajá. Y 1 y 3, 4. 400, da 400. Así que será 400 menos 400, 0. Y recuerde que una vez usted ha llegado a ese punto, usted trata de convertir el lado derecho, la constante que está en el lado derecho, por A1, ¿verdad? Multiplicando en ambos lados, aplicando la ley de multiplicación de las igualdades de esa ecuación, por el recíproco de esta cantidad que está acá para convertirla en 0, en 1. Y la forma canónica o estándar, lo que esté en el lado derecho debe ser un 1. Pero fíjense que entonces para yo convertir ese 0 en un 1 tendría que multiplicar por su recíproco, y el recíproco de 0 desde el álgebra elemental vimos que no existe. Así que por lo tanto, fíjense que yo no puedo convertir esta ecuación en una forma canónica o estándar de una hipérbola, ¿verdad? Así que voy a indicar eso. Ahora vea que la constante
0 en el lado derecho no la podemos convertir en 1, pues el recíproco de 0 no existe, ¿no? Y ese dato lo vimos desde el álgebra elemental, ¿verdad? Que el recíproco de 0 no existe. Por eso es que no podemos dividir entre 0. Muy bien, bueno, pues entonces eso quiere decir que nuestra ecuación, que tenía la forma general de una hipérbola, de hecho no corresponde a una hipérbola. ¿A qué corresponde? Vamos a indicar eso primero, ¿verdad? Luego, la ecuación original no era la ecuación, claro, en forma general de una hipérbola. Pues fíjense que no podemos convertir esa ecuación, que aparentemente es la forma general de una hipérbola, en la forma canónica o estándar de una hipérbola, ¿ves? Así es que entonces, ¿qué corresponderá? ¿A qué corresponderá? ¿A qué figura o qué gráfica corresponderá a esa ecuación que, fíjense que, repetimos, tiene la forma general de una hipérbola? Vea que vamos a marcar esto que está aquí con un 1. 1 se convierte en lo siguiente. Mire. Yo voy a dejar el término que tiene la y sola en el lado izquierdo, ¿verdad? Y el lado que tiene la y sola en el lado izquierdo es esta. Este término, ¿verdad? Menos 25 por y menos 4 al cuadrado es igual a, y acá al pasar esto al lado derecho pasa menos 16 por x menos 2 al cuadrado, ¿verdad? Bien. Y entonces fíjense que si yo, para buscar cuánto es la y, ¿verdad?, en términos de la x, pues lo primero que haríamos sería multiplicar por negativo un 25avo en ambos lados, ¿verdad?, para convertir esto en positivo, y menos 4 al cuadrado. Y acá, al multiplicar menos 16 por menos un 25avo da positivo 16 25avo por x menos 2 al cuadrado, ¿verdad? Bien. Y entonces ahora fíjense que yo podría buscar raíz cuadrada en ambos lados, ¿verdad?, para dejar la y sola, ¿verdad? Así que buscamos la raíz cuadrada de y menos 4 al cuadrado, será igual a la raíz cuadrada que está en el lado derecho, 16 sobre 25 por x menos 2 al cuadrado, ¿verdad? Así que aquí sale el valor absoluto de y menos 4, y acá saldrá la raíz cuadrada de esto, que será la de 16 sobre 25, que es 4 sobre 5, ¿verdad? Y la de x menos 2 al cuadrado, que es x menos 2, ¿verdad? Positivo o negativo, ¿verdad? Porque podríamos poner el valor absoluto ahí, pero que entonces, como ya tengo un valor absoluto acá, cuando yo quite este valor absoluto me va a dar positivo o negativo de lo que está acá, ¿verdad? Así que y menos 4 será igual a positivo o negativo 4 quintos por x menos 2. O sea que y será igual a más o menos 4 quintos por x menos 2 más 4 al pasar este término acá. ¿Y qué es esto que está aquí? Pues fíjense que esto no es otra cosa. Si simplificamos, esto podría decir que sería, ¿verdad?, más o menos 4 quintos por x más o menos, ¿verdad?, 8 quintos y más 4, que son 20 quintos, ¿verdad? Así que y será igual a más o menos 4 quintos por x más o menos, ¿verdad? Y entonces aquí podríamos sumar 8 quintos más 20 quintos, ¿verdad? Y la otra posibilidad es que sea, ¿verdad?, más o menos 4 quintos x, y esto daría más 33 quintos, ¿verdad? O que podría ser igual a y igual o, ¿verdad?, podría ser y igual a más o menos, ¿verdad?, 4 quintos x, y entonces menos 8 quintos más 20 quintos, ¿verdad? O sea que sería y es igual a más o menos 4 quintos x
Y esto sería menos 8 y menos más 20, 12 quintos, más 12 quintos, ¿verdad? Así que fíjense que de hecho aquí se nos producen dos líneas, ¿verdad? Una que es 4 quintos x más 33 quintos y otra que es menos 4 quintos x más 33 quintos, y aquí se nos producen dos líneas también, ¿verdad? Una que es 4 quintos x más 12 quintos y otra que es menos 4 quintos x más 12 quintos, ¿verdad? Así que fíjense que lo que significa que la ecuación esta que parecía que era la forma general de la ecuación de una hipérbola, ¿verdad?, dada inicialmente, representa 4 líneas, ¿verdad? Repetimos, una de ellas es, ¿verdad?, y igual a 4 quintos x más 33 quintos, otras es y igual a menos 4 quintos x más 33 quintos, y otras que son y igual a 4 quintos x más 12 quintos y y igual a menos 12 quintos x más 12 quintos, ¿ok? Bien, así que fíjense la importancia que tiene la forma canónica o estándar, ¿verdad?, de la ecuación de una hipérbola o de cualquiera otra de las secciones cónicas, porque fíjense que puede usted tener la forma general de una de esas ecuaciones, de una de esas secciones cónicas, ¿verdad? Sin embargo, no corresponden a una sección cónica. Bien, al analizar la forma canónica o estándar. Bueno, pues con eso terminamos esta lección. En la próxima, esperemos ver lo mismo, vamos a ver lo que se llama una definición general de las secciones cónicas. Con esto, de hecho, terminamos el estudio de la hipérbola y el estudio formal de las 4 secciones cónicas que tenemos, pero vamos a ver ahora a profundizar un poco más en esas definiciones de las secciones cónicas. Hasta entonces, nos vemos.